Bueno, buenas noches para todos, para todas. Para mí es un honor hacer parte de este ciclo de conferencias y de webinars que estamos llevando a cabo eh, por parte de las tres organizaciones a las que pertenecemos, que son Executive Forums, Colectivo Aquí y Ahora y Grupos Apps. Executive Forums, que es una organización que se encarga principalmente de desarrollar labores de liderazgo en empresarios. El colectivo Aquí y Ahora, que es una organización que trabaja principalmente adicciones desde el marco teórico de la psicoterapia centrada en el sentido, donde se lleva a cabo tratamiento de adicciones y donde se llevan a cabo procesos preventivos, donde yo ejerzo como director de esa área. Y el grupo SAPS, que es la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia centrada en el sentido, que es donde desarrollamos labores de promoción del pensamiento de Víctor Frankl, donde desarrollamos cursos, investigaciones y donde hacemos psicoterapia, obviamente desde este enfoque. Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy psicoterapeuta desde el enfoque, desde la logoterapia, desde el pensamiento de Víctor Frankl. Soy también preventólogo, desarrollo labores de prevención desde este marco teórico. Y, y, pues nada, en este espacio les voy a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con, con, con algo que para nosotros es muy importante y que tiene que ver obviamente, con el título de este espacio que se llama Las huellas del propósito o las huellas del sentido. Yo quisiera empezar diciendo algo que me parece importante y es que eh, a veces creo que es importante abstraernos de las situaciones que son difíciles, que son límites. Eh, a veces cuando nosotros vemos la situación actual de aislamiento del COVID-19, a veces suponemos que lo mejor que podemos hacer es abstraernos un poquito y descentrarnos de esta dificultad. En psicoterapia, a veces nosotros ayudamos a llevar procesos donde el consultante, cuando aún no cuenta con las herramientas necesarias y suficientes para afrontar el síntoma o la dificultad que nos lleva a ese tipo de espacios, a ese tipo de escenarios, tratamos de descentrarnos un poquito en tanto se desarrollan las estrategias que consideramos pertinentes. Eh, Sin embargo, yo creo que también es responsabilidad de nosotros, es un actuar responsable poder, quienes trabajamos en esta área del conocimiento, poder contribuir con nuestro conocimiento, con nuestras herramientas y con nuestra experticia para poder llevar esta situación de la mejor manera posible. Y obvio que las herramientas que se vayan construyendo en el contexto en el que nos encontramos en este momento, que es un contexto bastante particular, contexto que no se vivía hacía mucho tiempo, pues podamos salir mejores que como entramos, podamos salir con herramientas mucho más claras, mucho más concretas, mucho más específicas, que nos sirvan para enfrentarnos no solo a esta crisis, sino a próximas crisis que nosotros tengamos, no solo en términos globales, sino en términos particulares en relación a la existencia de cada uno de nosotros. En este espacio llamado Huellas del Propósito, lo quise orientar hacia una invitación a dos puntos fundamentales. Primero, a ayudar a encontrar sentido, a encontrar propósito a nuestras existencias. Y también y simultáneamente a captar valor, a captar lo valioso de nuestras vidas, incluso en momentos o situaciones límites como la situación en la que nos encontramos en este momento. A encontrar lo valioso en lo cotidiano. Y es que nosotros tenemos un serio problema que yo percibo tenemos como sociedad. Tenemos varios, evidentemente, pero para efectos de lo que estoy abordando el día de hoy voy a señalar uno con alguna vehemencia y con alguna constancia a lo largo de este espacio. Y es que nosotros estamos acostumbrados a vivir a toda velocidad, a vivir supremamente rápido, a correr, a siempre estar con afán. Y cuando nosotros corremos mucho, a veces nos quedamos solo con una impresión de la realidad, nos quedamos con lo superficial. Y por estar corriendo y por estar tratando de resolver el siguiente problema y el que sigue y el que sigue, y yo creo que esa es una enfermedad que estamos padeciendo en este momento muchos de nosotros, porque lo urgente no da tiempo para lo importante, como decía Mafalda. A veces dejamos de contemplar, a veces dejamos de percibir situaciones
que aunque aparentemente irrelevantes, podrían estar cargadas de significado, podrían estar cargadas de sentido. En este espacio voy a hablar principalmente, voy a dividirlo en dos temas fundamentales. El primer tema que tiene que ver un poquito con profundizar conceptualmente esto que nosotros llamamos sentido de vida, porque nosotros no podemos hablar de huellas de sentido, de huellas del propósito, sin tener un poquito claro el concepto de sentido de vida. En esta primera parte trataré de moverme un poquito entre lo conceptual y lo anecdótico para no hacer tan acartonado este espacio y para que pueda ser bien recibido, bien comprendido por todos ustedes que están en este espacio. Y en la segunda parte, en la última parte de este espacio, lo que yo quiero mostrarles son unos tips muy concretos, muy específicos, que recogerán mucho de lo que hablemos en este espacio. Y son tips que yo quiero que nos llevemos porque definitivamente estoy absolutamente convencido que nos van a servir para enfrentar nuestra vida cotidiana y las próximas crisis, insisto. Sentido. Cuando nosotros hablamos de sentido de vida, a veces lo vemos como algo muy grande, como algo que es magnífico, como algo que es absolutamente trascendente. Y en parte es cierto. Nosotros para entender el concepto de sentido de vida, para entenderlo mucho mejor, lo hemos, por lo menos desde este espacio, desde esta escuela psicoterapéutica llamada la psicoterapia centrada en el sentido logoterapia, hemos dividido el sentido de vida en tres, si me permiten decirlo, en tres niveles de análisis. Un nivel de análisis macro, universal, que habla del orden universal. Un nivel medio, que habla de la existencia de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Y un nivel micro, que tiene que ver con lo situacional, con lo momentáneo. Este nivel micro es en el que se centra este espacio de reflexión. Vamos a hablar de cada uno de estos para poder entender por qué es tan importante hablar de las huellas del propósito. Empecemos entonces por el primero. El primero, el nivel macro, el nivel más grande de comprensión de lo que es el sentido de vida, se llama el suprasentido. El suprasentido tiene que ver con una frase que dice mi abuela, y es ante las crisis decía, Dios proveerá, Dios proveerá. Y obvio, lo dice desde su más profunda convicción religiosa, influencia católica, Dios proveerá. Pero cuando yo me crié toda la infancia con mi abuela y ella decía, Dios proveerá, yo lo entendía y lo veía como si ella supiera a ciencia cierta que esto negativo que está sucediendo y que motivó que ella dijera esa frase, Dios proveerá, va a venir o va a representar en un futuro que las cosas van a salir bien, que las cosas van a estar bien. ¿Cómo lo sabe? Sí, probablemente nosotros revisamos si hay una regularidad y hay un contraste y después de lo malo viene lo bueno, pero si nosotros lo revisamos con más profundidad nos damos cuenta que ese Dios proveerá pues tiene que ver con un acto de fe, tiene que ver con que está convencida de que después de algo malo va a suceder algo bueno. Y obvio, uno lo puede plantear específicamente desde la fe, desde lo religioso, desde la creencia en un ser superior, en un Dios. Pero cuando yo me pongo a pensar en esta misma línea y veo personas que no necesariamente son creyentes y tienen frases parecidas para enfrentarse o para connotar de la manera más positiva posible la crisis. Esto que dicen, después de la tormenta viene la calma. Puede ser que alguien se haya perdido un parcial o que alguien haya finalizado su relación afectiva o que haya pasado por una relación muy dolorosa. Y puede ser que esas personas ni siquiera crean en un Dios, que hayan abrazado el ateísmo, pero tienen ese mismo acto de fe que tenía mi abuela de creer que después de algo malo viene algo bueno. Es una visión esperanzadora, es una visión que fíjense ustedes, no tiene que ver con creer en un Dios. ¿Qué tienen en común entonces mi abuela, firme creyente en sus convicciones religiosas, y otras personas no tan creyentes que creen que después de la tormenta viene la calma? Pues yo veo básicamente tres puntos. Primero, veo una necesidad de trascender, esto que la psicología positiva menciona, la necesidad de trascender, la necesidad de ir más allá de lo que nosotros podemos contemplar, de tener este acto en segundo lugar, este acto de fe, que no necesariamente es una fe contemplada desde lo religioso, sino también una fe desde la existencia de cada uno de nosotros, desde creer que ante una crisis va a venir algo mejor.
voy a dar una visión un poquito desesperanzadora en este momento solo para ejemplificar, pero nosotros estamos seguros que después de esto va a venir algo mejor. No sabemos, no lo podemos evaluar, no conocemos el futuro, pero tenemos la posibilidad de elegir si tener o no una visión esperanzadora. ¿Y qué nos conviene más a nosotros? Pues tener una visión esperanzadora, una visión que nos permita a nosotros creer que es posible estar en un mejor escenario. Y en tercer lugar, en que coincide mi abuela y alguien ateo y alguien que dice que después de la tormenta viene la calma. Pues ver más allá del problema, ver más allá de la situación, o incluso ver cómo se aprovecha la situación de la mejor manera posible. En todo caso, cuando nosotros hablamos del suprasentido, de esta concepción macro del sentido, nos damos cuenta de que habla de un orden universal. Llámese Dios, llámese orden cósmico, o como lo he mencionado, orden universal. Habla de que queremos entender las situaciones como que van a resultar de la manera más provechosa para nosotros. Y por eso a veces un poquito el pensamiento de Viktor Frankl, que es el padre de la psicoterapia centrada en el sentido, logoterapia, se puede confundir un poquito con temas específicamente religiosos. Sumémosle a esto que uno de los ejes centrales del pensamiento de Viktor Frankl habla de la espiritualidad. Ahora, no de la espiritualidad en términos religiosos, sino en términos filosóficos. Y sí, hay puntos en los que se puede llegar a haber cierto nivel de confusión. De hecho, cuando yo ingresé, cuando yo conocí la logoterapia, yo pensaba que era una religión, pensaba que era un tema específicamente religioso, y si le metemos suprasentido y el orden universal y lo espiritual, yo pensaba que era un tema específicamente religioso. Tiempo después, cuando fui desarrollando mi formación académica, pues me fui dando cuenta que es una escuela psicoterapéutica absolutamente legítima, que está en proceso de construcción, pero que resiste análisis científicos y que está en eso en este momento. Ahora, para cerrar este primer tema, que se llama el suprasentido, voy a citar una investigación que mencionó un profesor de mis clases de doctorado, que hablaba acerca de la manera en la que nosotros procesamos la información dependiendo de nuestro estado de ánimo. Mencionaba en esta investigación, si mal no recuerdo, era una investigación de un psicólogo social de apellido Myers, que ubicaba a personas con trastorno depresivo y a personas que no tenían trastorno depresivo, que tenían una vida psicológica, entre comillas, normal, y los ponían a evaluar cuál iba a ser su desempeño o cuál iba a ser su suerte en juegos de azar, en máquinas tragamonedas. Los que no tenían un trastorno depresivo, los que no presentaban síntomas depresivos ni síntomas psicopatológicos, evaluaban como muy elevada la probabilidad de que tuvieran un buen desempeño en este tipo de ejercicios, que les iba a ir muy bien y que iban a recaudar mucho dinero en las máquinas tragamonedas. Obviamente, al compararlo con la realidad y con los resultados finales, pues nos dábamos cuenta de que el resultado era muy distinto, de que ellos evaluaban de una manera desproporcionada la suerte que iban a tener. Cuando los deprimidos, cuando las personas con un problema depresivo jugaban a las tragamonedas y se les pedía que dijeran cómo creen que les iba a ir en ese juego, las evaluaciones que ellos hacían se compadecían muy bien con la realidad, se compadecían muy bien con lo que en realidad sucedió. Ganaron poco, ganaron lo que estaba dentro de lo probable. Podríamos suponer a partir de esta investigación que las personas que tienen un trastorno depresivo tienen mejor principio de realidad. Sí, podríamos llegar a esa conclusión. Pero también podríamos concluir otra cosa que me parece muy pertinente cuando hablamos de suprasentido, y es que las personas que tenemos buena salud mental, las personas que tienen buena salud mental, pues tienden a tener una visión más esperanzadora de la vida. Es decir, abrazan de una mejor manera esto que nosotros llamamos el suprasentido o el orden universal de las cosas. Miremos el segundo nivel de análisis. El segundo nivel de análisis es lo que nosotros llamamos sentido de vida, que es lo que más ha sido estudiado desde esta escuela y desde otras escuelas psicoterapéuticas. El sentido de vida, obviamente, es una propuesta de Viktor Frankl, psiquiatra del siglo pasado. Obviamente, Viktor Frankl, influenciado por una corriente existencial muy, muy fuerte, decía que la vida tenía un sentido, a diferencia de otras posturas existenciales, tal vez un poco más oscuras, donde hablan de que la vida no tiene un sentido. Pero lo bonito de Viktor Frankl, y a mí lo que me enamora de Viktor Frankl, es que nos dice que la vida tiene un sentido a pesar de todo, casi que sin importar las circunstancias. Es más, que las dificultades incluso pueden dotar de sentido a nuestra existencia.
Pero ¿por qué nos da sentido? Porque la vida tiene un sentido. Y Viktor Frankl responde categóricamente, la vida tiene un sentido porque es limitada. Porque si tú fueras eterno, si tú fueras inmortal, daría igual que tomaras una decisión ahora que la tomaras dentro de 1000 años o dentro de 1.000.000 de años. Si tú pudieras tener todas las opciones, siempre, si tú no tuvieras que elegir qué tipo de helado quieres, sino siempre pudieras elegir los 74 tipos de helado que tienes a tu disposición, ¿tendría sentido la vida? Y la vida tiene un sentido específicamente porque es limitada, porque nuestras opciones son limitadas, porque no podemos tenerlo todo, porque no podemos elegirlo todo. Por eso, y aquí menciono y me traigo a colación uno de los webinars que tuvimos la semana pasada, el de Leonardo que hablaba sobre la procrastinación. Por eso la procrastinación es algo tan, si se me permite el término, antiexistencial, porque nuestra vida no es ilimitada, nuestra vida es limitada. Y cuando nosotros procrastinamos algo que nosotros sabemos que debemos hacer, pues estamos actuando como si nuestra vida fuera infinita, fuera eterna, como si delegáramos la respuesta a nuestros problemas al futuro, como que si el futuro fuera responsable de resolver nuestros asuntos. Y en última, siempre somos nosotros los que tenemos que responder ante nuestros asuntos, no el futuro. Por eso el hecho de que la vida sea limitada le da sentido, porque nos obliga, porque nos mueve a hacer cosas, porque el sentido es libre y yo elijo, porque en la vida siempre tenemos que elegir, siempre estamos eligiendo, nosotros estamos condenados a ser libres, porque siempre, con independencia de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, siempre estamos tomando decisiones, grandes decisiones, medianas decisiones, pequeñas decisiones. Y el sentido de vida tiene que ver con decidir, tiene que ver con elegir. Por eso a mí no me pueden imponer mi sentido de vida. Piensen ustedes cómo se sentirían si aquello que le da sentido a su vida hubiese sido impuesto o hubiese sido negado. Si a ustedes los hubieran obligado a estudiar una profesión que a ustedes no les hubiera gustado, o tener un trabajo que a ustedes no les guste, o estar viviendo en un lugar que a ustedes no les gusta, no poder elegir es algo que nos restringe definitivamente. Por eso cuando nosotros hablamos de sentido, indefectiblemente también tenemos que hablar de libertad. La libertad es uno de los pilares fundamentales de la logoterapia. Por eso a nosotros nos encanta la libertad, nos encanta tomar decisiones, nos encanta ser libres. Miren lo que representan, por ejemplo, las crisis en la adolescencia. Solo por citar un ejemplo, donde está esta pugna entre hoy soy más libre que nunca, dice el adolescente, y el padre de familia dice, no, yo te pongo un límite y evito que seas tan libre como tú quieres, evito que tengas lo que tú quieres para darte lo que tú necesitas. Piensen todo lo que nosotros hacemos en lo cotidiano en nombre de la libertad. Piensen en lo que nosotros hemos hecho como especie, como seres humanos a lo largo de nuestra historia, en nombre de la libertad, incluso cosas bastante catastróficas, porque la libertad es algo muy importante para nosotros. Es más, la libertad es algo que probablemente, si me preguntan a mí, es una de las cosas que más nos diferencia de otras especies, de otros animales. Piensen, por ejemplo, un perrito tiene hambre y come, punto, no se negocia porque el perrito es instinto. Pero yo puedo tener hambre en este momento siendo las 8 pasadas de la noche, o puedo tener sueño, o ustedes en sus casas pueden tener hambre o pueden tener sueño, pero eligen estar acá, porque son capaces de elegir frente a sus instintos. Eso es un acto de libertad, porque nosotros somos libres, casi que con independencia de lo que nos rodee, siempre estamos eligiendo. Y elegir frente a nuestros instintos es algo que definitivamente aporta esto de ser humanos. Ahora, la libertad es muy chévere, la libertad es muy interesante, la libertad es muy bonita, pero también la libertad implica pagar unos precios, implica pagar muchos precios. Cuando yo elijo algo y tomo una decisión frente a una circunstancia que me plantea la vida, pues ya no puedo culpar a nadie, lo elijo yo. Y como yo lo elijo, me hago responsable de esa decisión que yo he tomado. Así que no puedo culpar a nadie más que a mí por esa decisión que probablemente a veces es buena, a veces es mala, a veces es acertada, a veces es equivocada. Cuando yo elijo, también tengo que pagar otro precio, y es que renuncio a otras opciones. Yo no puedo comerme todos los tipos de helado siempre. No puedo elegir las 750 opciones académicas que tengo frente a mí. No puedo estudiar todas las carreras que yo quiera. Porque, repito lo que dije hace unos minutos, la vida es limitada, nuestras opciones son limitadas. Por eso cuando yo elijo una cosa, renuncio
a las demás posibilidades. Y ese es otro precio de la libertad que nosotros tenemos que pagar. Y otro precio muy importante de la libertad es la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad, en palabras de Viktor Frankl, son dos caras de la misma moneda. No podemos ser libres sin ser responsables, no podemos ser responsables sin ser libres, no podemos concebir una libertad sin responsabilidad. Piensen ustedes, por ejemplo, una persona que no es libre y que no es responsable. Piensen en una persona, por ejemplo, se me ocurre en este momento, alguien que tenga un problema de adicción. Una persona que tiene un problema de adicción, y a veces, porque he trabajado con personas con problemas de adicción, dicen paradójicamente, yo consumo drogas porque soy libre de hacerlo. Y sí, así fue que empezaste y así fue que trasegaste por todo el camino del proceso adictivo. Pero fíjate que también al final, cuando está en las últimas fases del proceso de adicción, no hay libertad, porque no hay opciones, porque la única opción es repetir o la conducta o el consumo de la sustancia de predilección. No hay más opciones. Si nosotros hablamos con una persona con un problema de adicción, nos damos cuenta que son monotemáticos y nos damos cuenta principalmente que todo lo demás, que para ustedes o para mí puede llegar a ser importante, familia, amigos, salud, comida, para esa persona no, porque su vida se ha estrechado tanto que lo único que le importa es su sustancia de predilección. ¿Es libre? No es libre. ¿Por qué? Porque no puede ver opciones distintas. Nosotros somos libres en la medida que contemplamos, que concebimos opciones distintas. ¿Es responsable? No, no es responsable, porque no asume las consecuencias de sus actos. Por eso también ese trasegar a lo largo del proceso adictivo se ha venido dando en este sinsentido de no libertad y no responsabilidad. Piensen en una persona con un trastorno de personalidad, piensen en una persona con un trastorno de dependencia, por ejemplo, una persona que no tiene una opción distinta a buscar la aprobación de otros, una persona que no tiene opción distinta a evitar poner un límite a pesar de que quisiera. Por eso, un sinónimo u otro elemento adicional de la salud mental es ser libres y ser responsables, es ver opciones, es contemplar opciones. Y esto es muy importante porque ya tiene que ver concretamente con lo que es el sentido de vida y con lo que es la captación de sentido. Porque yo les he venido hablando de sentido en estos minutos que llevamos de este espacio, pero bueno, ¿y eso cómo se encuentra? ¿Eso dónde se consigue? ¿Dónde yo consigo el sentido de vida o cómo lo capto? Bueno, el sentido de vida se puede captar de muchas formas. Yo podría quedarme aquí hablándoles horas acerca de esto, pero voy a tratar de ser lo más concreto posible. Voy a referir dos formas en las cuales el sentido de vida se capta de la mejor manera. Primero, viendo opciones que la vida nos plantea, estando consciente de las opciones que tenemos frente a nosotros. Si yo no soy consciente, si yo ando en piloto automático, pues da igual lo que yo haga, porque a fin de cuentas no lo voy a hacer yo, sino lo va a hacer el automatismo que está actuando por mí. Y en segundo lugar, eligiendo responsablemente, eligiendo lo que es valioso para mí. Siendo consciente, parar el piloto automático y ver qué es lo que es valioso para mí. Pero fíjense algo, si nosotros miramos, ver opciones y elegir lo que es valioso de manera responsable, pasan por un concepto que es fundamental a la hora de hablar de sentido, y es la conciencia. La conciencia es lo que nosotros llamamos el órgano de captación del sentido. ¿Por qué lo llamamos así? Porque así como los ojos nos permiten captar figuras, así como el oído nos permite captar sonidos, como el olfato nos permite captar olores, nuestra conciencia nos permite captar lo que es valioso para nosotros. Si nosotros somos inconscientes o si andamos en piloto automático y nunca paramos a reflexionar y por ir a toda no paramos para observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues sencillamente nos perdemos de lo que es valioso para nosotros, de lo que nos da sentido. ¿Y por qué hablo de valioso y por qué hablo de sentido? Porque el sentido de la vida se construye a partir de los valores, de lo que es valioso para mí. El sentido de la vida de cada uno, de cada una de ustedes, se construye a partir de la percepción de lo que es valioso para ustedes. El sentido de la vida es una percepción de valores. Por eso los sentidos de vida que ustedes construyan, que yo construyo, están elaborados, están edificados a partir de su sistema de valores y de mi sistema de valores. Por eso volvemos al tema de la libertad. A mí nadie me dice
¿cuál es mi sistema de valores? Por supuesto que en mi sistema de valores hay una influencia cultural, por supuesto que en mi sistema de valores hay una influencia social, por supuesto que en mi construcción de valores, de mi sistema de valores hay una influencia familiar, por supuesto, pero yo no puedo pensar ni suponer que mi sistema de valores es idéntico al de mi hermano gemelo, a pesar de que hemos sido criados por la misma cultura, por la misma sociedad y por la misma familia. Por eso es un acto de libertad. Ahora bien, ¿cómo sabemos que algo es valioso? Ya sabemos que el sentido se construye a partir de las decisiones libres y de los valores. Pero ¿yo cómo sé que algo es valioso? Existen muchas formas de interpretarlo. Desde la filosofía existen muchas maneras de interpretar lo que es valioso y tal vez aún carecemos de consenso. Pero desde nuestro enfoque nosotros tenemos claridad en que para que algo sea valioso tiene que cumplir 4 elementos fundamentales, 4 requisitos fundamentales. Primero, todo lo valioso me tiene que emocionar. Si yo estoy frente a algo que no es valioso, no me emociona. Punto. Todo lo valioso me tiene que emocionar. Lo valioso tiene un correlato emocional, afectivo. Cuando yo estoy frente a algo que es valioso para mí, me tiene que emocionar. Piensen en un ejercicio que nosotros hacemos acá en las diferentes intervenciones que hacemos en el colectivo y en SAPS. Piensen ustedes qué es lo más valioso que ustedes tienen en sus vidas. Piensen por un instante qué es lo más valioso que ustedes tienen. La presencia de alguien, o un objeto, o una fotografía, o su mascota. Piensen qué es lo más valioso para ustedes. Ahora, piensen cómo se siente cuando están junto a eso que es valioso para ustedes. Es muy probable que lo que ustedes sienten sea alegría, ¿cierto? Solamente, y yo les garantizo, solamente con el hecho de pensarlo y de hacer este ejercicio en sus casas o donde se encuentren, van a sentir alegría solamente de pensar en eso que es valioso para ustedes y de que eso valioso está junto a ustedes. Sentimos esa alegría, sentimos esa felicidad. Ahora, piensen por un momento que eso que es valioso para ustedes está siendo amenazado, está a punto de perderse. ¿Qué se siente? Se siente angustia, se siente miedo. ¿En qué momento iría a perder eso que para mí es valioso? Y fíjense ustedes que es muy probable que todos estemos sintiendo esto en algunas situaciones de nuestra vida cotidiana, por temas de inseguridad o por temas de lo que estamos padeciendo en este momento con el aislamiento. Y a veces la ansiedad y el miedo son parte de nuestra vida porque vivimos en una constante amenaza. Ahora, piensen que eso que es valioso para ustedes no está amenazado, sencillamente se perdió, desapareció, fue arrebatado, ya no existe. Piensen ustedes que algunos dirán, tal vez yo sentiría mucha rabia de que me lo arrebaten, o yo sentiría mucha tristeza de haberlo perdido. ¿Por qué les digo esto y por qué hicimos este muy pequeño ejercicio? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que es valioso para nosotros tiene un correlato emocional. Siempre lo valioso tiene un correlato emocional. Por eso las emociones son una forma en la que nosotros percibimos lo que es valioso para nosotros, no solo en términos de la alegría, sino en términos de todas las otras emociones. Ahora, este es solo el primer requisito de lo que debe cumplir algo que es valioso para nosotros. El segundo es que, además de que me emocione, además de que tenga un correlato emocional, tiene que tener un correlato racional. Tengo que tener argumentos buenos para pensar y para suponer que lo que estoy haciendo es bueno para mí, es bueno para otros. Voy a poner un ejemplo. Mi carrera de psicólogo, mi carrera como psicólogo, me emociona mucho ser psicólogo, me emociona mucho estar en este tipo de espacios, me emociona mucho leer un libro nuevo de psicología, me emociona mucho dictar un curso, me emociona mucho recibir un curso, pero no es solo emoción, también hay un componente racional. Yo sé que está muy bien aprender de psicología, yo sé que está muy bien estar en estos espacios, no necesariamente es un espacio específicamente emocional, es un espacio donde confluyen lo racional y lo emocional. Así que si algo es valioso, también debe cumplir este segundo criterio. Un tercer criterio que debe cumplir algo que sea valioso para nosotros es que nos invita a actuar. Nos invita a actuar. Eh, si yo, imagínense ustedes, yo digo, no, me emociona profundamente la psicología, me parece una maravilla, me parece una cosa que me emociona constantemente, sé que está muy bien para mí, racionalmente tengo muy buenos argumentos para ejercer esta profesión, pero no hago nada. Nunca cojo un libro, nunca voy a un curso, nunca hago absolutamente nada relacionado con psicología.
¿Sería valioso para mí? Habría que analizarlo con más detalle. Pero lo que nos muestra la práctica y la teoría que nosotros manejamos es que si algo es valioso para ti, te invita a actuar, te invita a ser proactivo, te invita a hacer cosas. Y el cuarto criterio, el cuarto criterio que debe cumplir algo que es valioso para nosotros, es que me da coherencia y me da identidad, me identifico con eso. Retomo nuevamente el ejemplo de mi profesión. Me emociona ser psicólogo, me siento que hay muy buenos argumentos para ejercer esta profesión, hago cosas relacionadas con la psicología, pero también me siento identificado, siento que ser psicólogo está imprintado en mi modo de ser, está grabado en mi personalidad. Yo tengo muchas cosas que yo creo deben tener los psicólogos, pero es mi modo de verlo y me da coherencia. Yo no concibo en este momento estar en otra profesión, en un escenario distinto, porque me da coherencia. Lo que es valioso para nosotros nos da coherencia, ¿de acuerdo? Miren ustedes el siguiente ejemplo que les voy a poner. Piensen que definitivamente soy una persona miedosa. Piensen que soy muy miedoso, piensen que soy una persona tímida, que le da mucho miedo exponerse a situaciones sociales, que le da miedo hablar en público. Y miren dos escenarios que les voy a plantear. Soy psicólogo de esta organización y me llaman para que haga una conferencia. Me llaman. Jorge tiene que hacer una conferencia frente a 1.500 personas, es un público difícil, son altamente descalificadores. Soy miedoso, pero me voy a dividir en dos escenarios. Escenario 1, soy miedoso. Y como soy miedoso cuando recibo esa llamada y me ubico inmediatamente en ese escenario donde van a haber tantas personas que me van a descalificar, yo lo primero que hago es, me invento una excusa, no, no puedo, no voy a ir, hasta luego, pum. ¿Por qué pasa esto? Porque me quito el malestar, porque lo que necesito es quitarme ese malestar. El simple hecho de pensar que voy a estar en ese escenario amenazante ya hace que no pueda haber opciones. Ojo, no soy consciente. Entonces, ¿qué necesito? Distensión. ¿Cómo logro esa distensión? Colgando el teléfono o inventando una excusa. Porque lo que yo estoy evitando a toda costa es el sufrimiento que me implicaría estar en ese escenario. Pero ¿qué ocurre si sigo por esta línea? Pues se va a perder algo muy importante. No voy a ser libre. No voy a ser libre de elegir frente a mi malestar. No voy a ser libre de decir, ¿será que puedo? No voy a ver opciones, porque ni siquiera pasó por un tema de conciencia. Simplemente me inventé una excusa y colgué. No lo hice. Ahora, ¿qué va a pasar? Me inhabilito. Me inhabilito en términos de no podré desarrollar habilidades que necesitaré desarrollar para hablar frente a un público de 1.500 personas altamente descalificadoras. Entonces, ¿qué pasa? Me debilito, como profesional me debilito y me enfermo, me quedo ahí, me quedo inactivo. Y obvio, pues voy a evitarme y voy a restringirme a la posibilidad de tal vez captar algo que pudo haber sido valioso para mí, aprender unas nuevas habilidades, una destreza de hablar frente a otros, o preparar muy bien el tema, o incluso aprender de un tema nuevo. Pero si por el otro lado, cuando yo recibo la llamada, soy consciente del malestar y pienso en que a pesar de todo el malestar que esto me implica, lo voy a hacer, ¿qué pasa? Pues que tengo que tolerar el malestar y cuando yo tolero el malestar me hago más fuerte. Tolero el placer de colgar, tolero el placer de lograr la distensión que hubiera logrado si hubiera colgado la llamada. Porque yo pienso en que estar en ese escenario me va a enriquecer, en que estar en ese escenario me va a volver un mejor profesional. Entonces tendré que desarrollar habilidades y eso me permite construir mi sentido, me permite construir valor, me permite construir algo que para mí hubiera sido perdido por el simple hecho de haber colgado la llamada para evitar la tensión que implica imaginarme en ese escenario. Eso es sentido. Y esto me da el pie para empezar a hablar ya de nuestro tema central, para empezar a entrarnos a la segunda parte de este espacio. Y es que en esas pequeñas decisiones es donde nosotros captamos sentido. Esa decisión inmediata de cuelgo o no la llamada, o esa decisión inmediata de me leo o no el siguiente libro, o esa decisión inmediata de este webinar está aburrido, me paro y lo abandono, o esa decisión inmediata de tantas cosas que pueden estar pasando en nuestras vidas. Por eso acá llegamos a nuestro tercer nivel de análisis, que es las huellas del propósito o el sentido en la vida. Ya hablamos de lo macro, de lo universal, del orden universal de las cosas, el suprasentido. Hablamos ahora de sentido de vida y cerramos ese tema para dar pie a lo que es el sentido del momento o huellas del propósito.
Ese es un tema situacional, es un tema concreto, es un tema que se va dando a cada instante de nuestra vida. Porque como yo lo dije, tomando palabras de algunos filósofos existenciales, los seres humanos estamos condenados a ser libres. ¿Y por qué estamos condenados a ser libres? Porque a lo largo de nuestra historia siempre estamos tomando decisiones. Decisiones grandes, ¿no? Me voy o no del país, decisiones grandes como elijo estudiar psicología o administración de empresas, decisiones grandes como tendré o no hijos, eh, pero en realidad nosotros miramos y gran parte de nuestro aparato cognitivo está más centrado en pequeñas decisiones. Nosotros estamos más concentrados en lo que está sucediendo en el momento, en lo que hacemos a cada instante. Por eso siempre estamos decidiendo. Y como lo decía Víctor Frankl, casi que con independencia de las circunstancias que tú tengas, siempre vas a estar decidiendo. Por eso a veces tomar pequeñas decisiones se vuelve algo automático. Porque claro, elegir carrera o elegir vivir en un país o elegir tener hijos no puede ser una decisión automática, ¿no? Más allá de que tomemos la mejor decisión posible, nosotros vamos a invertir material cognitivo, energía cognitiva, pensando en la mejor opción posible. Pero cuando nosotros estamos frente a situaciones pequeñas, las dejamos de un lado. No nos importan, son irrelevantes. Y más bien ponemos piloto automático. Y no decidimos, simplemente ponemos piloto automático. Y eso más allá de que sea adaptativo, porque lo es, porque imagínense ustedes tener que pensar las pequeñas decisiones como si fuera algo trascendental, pues se nos va la vida en eso. Pero resulta que es tan adaptativo que ya se volvió un problema, porque ya no meditamos sobre lo que ocurre en lo cotidiano, porque ya no usamos la conciencia para captar lo pequeño, porque mi conciencia, si funciona para captar lo grande, pues está bien, pero creo que la conciencia muestra su verdadera fortaleza cuando nos vemos obligados a captar cosas pequeñas. Eh, por ejemplo, la forma en la que estamos sentados en este momento. A veces cuando nosotros estamos en ciertas circunstancias y estamos tan absortos por algo que está capturando nuestra atención, olvidamos incluso cómo estamos sentados, olvidamos incluso que no hemos comido en 6 horas o que no hemos dormido en 18 horas. Creo que la conciencia nos lleva un poquito a ver qué es lo que estoy haciendo en este momento y dónde puedo estar captando valor. Eh, por ejemplo, en esta situación que nosotros tenemos ahora, en lo que tiene que ver con el COVID-19, en lo que tiene que ver con el coronavirus, que no es una pequeña situación, es una gran situación, pero fíjense ustedes la enorme cantidad de pequeñas situaciones que ha derivado eso. Vivir en la casa, estar en la casa, estar restringidos a un espacio de 20, 30, 40, 100, 200 metros, no sé qué tan grande sea la casa en la que ustedes habitan, pero estar restringido a ese espacio donde muchas veces era el espacio donde solamente llegábamos a dormir por nuestras actividades o por nuestras labores, verlo de un modo distinto, a veces puede pasar a un segundo plano si nuestra conciencia no está fortalecida. Relacionarnos de un modo distinto con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestra mascota, relacionarnos de un modo distinto incluso con las cosas que tenemos en nuestra casa, poder incluso contemplarlas o tomar una actitud específica frente a toda esta situación del confinamiento. Eh, Piensen ustedes que miremos dos modos de ser, miremos una persona histriónica, estos que les gusta llamar la atención, que les gusta ser vistos, que se la pasan en bares, en discotecas, mostrándose, y está bien, no lo estoy criticando, pero tienen ese modo de ser que busca capturar la atención de los demás. Imagínense ustedes si esta persona no está fortalecida, qué tan traumático sería o es o debe ser el confinamiento, ¿no? Ahora, ¿está condenada a sufrir el confinamiento? No, no necesariamente. Puede encontrar nuevas formas de mostrarse, de lucirse frente a otros y tolerar esta dificultad de la mejor manera posible. Por otro lado, podríamos encontrar a alguien introvertido, por ejemplo, que el confinamiento ni le va ni le viene porque ha vivido toda su vida confinado o preferiblemente confinado. Eh, y cuando sea la hora de salir nuevamente de nuestras casas, ¿qué aptitud va a tomar esa persona frente a esta nueva realidad? Por eso nosotros decimos que casi que con independencia del modo de ser que se tenga, de la estructura de personalidad de que se disponga, eh, la libertad siempre está. Yo elijo qué hacer con lo que se me ha dado. Yo elijo qué hacer con mi modo de ser. ¿Vuelvo esto una catástrofe porque no puedo ser visto? ¿O lo connoto de la mejor manera posible?
si yo elijo o si no elijo, también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a fin de cuentas, eh, lo que nos da una verdadera concepción de la libertad es el límite. Si nosotros no tuviéramos un límite, no tuviéramos ningún tipo de límite, pues no habría libertad, porque la libertad debe ser un frente a algo, la libertad debe ser un frente a una restricción, porque si yo no tengo restricciones, pues no tengo libertad. Por eso en este momento donde nosotros nos encontramos restringidos, es muy importante contemplar la libertad desde otro ángulo, desde otra perspectiva, porque a fin de cuentas, y claramente la libertad es una actitud que yo elijo. Yo puedo creer que estoy restringido en este momento a un cuarto de 3 metros cuadrados o de 4 metros cuadrados, o puedo entenderlo como una linda oportunidad para reorganizarme y reinventar este espacio de un modo distinto, pero todo pasa, primero, por ser consciente de que tengo un espacio donde hay restricción de movimientos, pero también un espacio que tiene una infinita gama de posibilidades. Y segundo, ejecutando actos libres que se dan a partir de eso que me llega a la conciencia. Ahora, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decidimos en la vida, a cada momento de nuestra existencia, deja huellas. Deja huellas en nuestra biografía, en nuestras historias personales. Y queda ahí para siempre, con independencia de que esto se registre o no, ahí quedará para la eternidad. El sentido de nuestras vidas se ha manifestado a lo largo de nuestras existencias, porque si nosotros miramos hacia el pasado, nos vamos a dar cuenta que nos hemos encontrado frente a cosas muy valiosas. Y repasemos nuevamente los 4 criterios. Hemos estado en nuestra infancia o en nuestra adolescencia o en los últimos años, o incluso el día de hoy, frente a cosas que me emocionan, que son racionalmente positivas, que me dan coherencia, que me dan identidad. Y nosotros miramos y sí, por supuesto, que no serán las mismas para todos, por supuesto, porque cada uno de nosotros construye un sistema de valores absolutamente individual. Y si nosotros revisamos el pasado, habrá pequeñas cosas que definitivamente le han dado sentido a nuestra vida. Esas son las huellas que el sentido ha dejado en nuestra vida. Esas son las huellas del propósito. Esos pequeños indicadores de que en algún momento de nuestra vida nuestra existencia tuvo un sentido. Y no me refiero necesariamente a cosas heroicas o trascendentales o haber tenido que salir en la portada de revistas y periódicos. No, me refiero a cosas de lo cotidiano. Párrafo de un libro que me leí hace 10 años que no he dejado de olvidarlo porque definitivamente se compadece muy bien con mi sistema de valores. Lo voy a recordar mucho más. Haber tenido una conversación difícil con una persona a quien tuve que ponerle límites y después de haber hecho eso me di cuenta de que soy más fuerte de lo que creía. Eso también queda guardado. Haberle dado un consejo a un amigo en la infancia, eso queda grabado. Y es que nosotros, de hecho en términos cerebrales, lo afectivo y la memoria están muy relacionados. Y si nosotros pensamos todo aquello que es valioso para nosotros tiende a quedar mejor grabado en nuestra memoria. Y esas son las huellas que el sentido ha dejado en nuestras vidas. Pero, ¿qué implica esto? Esto implica también parar un momento, dejar de ir a toda carrera y parar un momento y detenernos un poquito a contemplar qué es lo que estamos haciendo nosotros en el aquí y en el ahora. Contemplar. Contemplar es algo muy importante porque infortunadamente nosotros no somos una cultura que contemplemos. Somos una cultura que, como les dije al principio de este espacio, vamos a toda, corremos, corremos, corremos y nos preocupa más el futuro que el presente. Y parar a contemplar un momento, y no me refiero necesariamente a parar a contemplar una obra de arte que está bien o contemplar una canción que está bien, sino incluso parar a contemplar cómo estamos nosotros en este momento, preguntarnos qué estamos haciendo nosotros frente a esta situación de confinamiento, preguntarnos un poquito cómo nos sentimos nosotros en esta situación. Creo que es importante hacerlo, porque definitivamente en lo situacional también está el sentido. Ahora, todos nosotros tenemos que tener algo muy presente, y es que el sentido, como les dije hace un minuto, ha dejado huella, pero no todos somos conscientes de esas huellas, o no todos somos conscientes de todas las huellas. Sería imposible ser conscientes de todas las huellas, pero sí de algunas. Si nosotros nos damos cuenta, para algunas personas es más fácil ser consciente de las huellas que el sentido ha dejado en sus vidas. Para otros es más fácil, para otros es más difícil. Para unos es mucho más fácil identificar regularidades. Yo podría decir, sí, es que
soy psicólogo hoy en día porque cuando era niño daba consejos a mis amigos, después cuando estaba en el colegio me encantaba la clase de comportamiento y salud y bla, 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 bla. Hoy en día soy psicólogo y poder trazar esa línea, ese punto de encuentro entre todas estas huellas y decir, claro, hoy soy psicólogo. Pero para otras personas no es tan fácil. Y definitivamente no es tan fácil porque, insisto, vivimos en piloto automático, vivimos a toda. Entonces, ¿cómo se identifican estas huellas? Ejercitando la conciencia. Si mi conciencia es débil, no voy a ser, perdónenme, consciente de lo que está sucediendo conmigo, ni de lo malo ni de lo bueno. Entonces, ¿yo qué necesito? Fortalecer la conciencia, como si la conciencia fuera un músculo. Fortalecer la conciencia. ¿Cómo fortalecemos la conciencia? Parar un momento, detener lo que estemos haciendo y pensar en el aquí y en el ahora. Esto que habla el mindfulness, que es una de las herramientas de la terapia dialéctica conductual que se trabaja para personas con trastorno límite de personalidad, que ha mostrado muy buenos resultados, muestra lo importante de parar aquí y ahora, para revisarnos, para vernos, cómo estoy respirando, qué emoción estoy sintiendo en este momento, en qué estoy pensando. A veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos pensando, ni siquiera somos conscientes de la emoción que tenemos, pero sí somos conscientes de que estamos tirando la puerta y de que estamos diciendo malas palabras o que le estamos hablando en un tono de voz inapropiado a la persona que nosotros amamos. Parar un momento, reflexionar sobre nosotros mismos, ver cómo estamos respirando. Esto es muy importante. Hacerlo de vez en cuando, 3, 4, 5 veces durante el día, las veces que nosotros podamos hacerlo, es muy importante, porque ser conscientes de nosotros mismos habla de una muy buena salud mental y habla de la forma en la que nosotros estamos interpretando y estamos viviendo el mundo que nos rodea y en particular esta situación. Otro elemento importante puede ser también captar huellas, pensar en lo que fue bueno o bonito para nosotros, el valor que nosotros captamos en la infancia, pensar en el valor que nosotros captamos o las huellas del propósito, del sentido que nosotros captamos en la adolescencia. Pensar en las huellas del sentido, las huellas que nosotros captamos en el último mes, en la última semana, hoy. Hoy, ¿qué hizo que su vida hoy tuviera sentido? No puedo creer que la vida de nosotros, siendo las 8:47 de la noche, no haya tenido ni siquiera un momento de sentido. Probablemente lo hubo, pero ¿fuimos conscientes de ello? No sé. Estas son las huellas de sentido y por eso es tan importante hablar de las huellas de sentido, porque nos invitan a actuar y porque cuando nosotros hablamos de las huellas de sentido nos llenan de fuerza, nos llenan de fortaleza y cuando tenemos fortaleza afrontamos de la mejor manera posible este tipo de situaciones y como les decía al principio, tal vez otras incluso peores que puedan presentarse de cara al futuro. Para cerrar este espacio, voy a mencionar algunos tips, algunas estrategias puntuales que recogen lo que he venido hablando durante esta última hora en unos aspectos bien concretos, bien específicos, y que no me cabe duda podrán sernos de utilidad para nuestras existencias y para la captación de sentido. 6 tips. Primero, soy reiterativo, ejercitar el órgano del sentido, la conciencia. Parar durante el día y decir cómo me estoy sintiendo, cómo estoy respirando, en qué estoy pensando. ¿De acuerdo? Importantísimo. Así se fortalece el órgano del sentido llamado conciencia. Segundo, preguntarnos de vez en cuando, ¿esto que estoy haciendo en realidad me da sentido? ¿Esto que estoy haciendo es valioso? Y me refiero a cosas macro, pero también a cosas micro. Este libro que me estoy leyendo y que me llena de jartera cada vez que lo abro, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por cumplir? ¿Por una tara que tengo de que tengo que terminar el libro? ¿O lo estoy leyendo porque en realidad me convoca y en realidad me apasiona? Es importante revisar ese tipo de taras que nosotros tenemos en lo cotidiano y de las cuales solo podemos observar si nuestro órgano del sentido, la conciencia, está fortalecido. 3, creo que este es un tema muy importante y es que desde nuestra postura nosotros decimos la vida ante cada circunstancia o cada circunstancia que la vida nos plantea es una pregunta que la vida nos hace. La vida siempre nos está bombardeando con preguntas. Cada situación que se presenta frente a nosotros, buena, regular o mala, es una pregunta que la vida nos hace y busca que nosotros demos una respuesta. Y si nosotros ignoramos esa pregunta y la postergamos y la procrastinamos, la pregunta volverá y seguirá viniendo hasta que nosotros decidamos dar una respuesta. Y yo creo y no me cabe la menor duda que esta situación de aislamiento es una pregunta que la vida nos hace, que la vida les hace a ustedes. ¿Qué es lo que la vida les está preguntando por medio de esta situación?
¿Cuál es la mejor respuesta que ustedes pueden dar frente a esta situación? Yo lo tengo claro. Por ejemplo, yo creo que lo que la vida me está preguntando por medio de estas situaciones es a parar un poco, es a dejar de correr tanto, es a aprender a contemplar un poco más, es a meditar un poco más en general y meditar un poco más sobre mí mismo. Pero cada uno de ustedes dará una respuesta distinta porque hay tantas posibilidades de respuesta como personas en el mundo habitan. El cuarto punto es una tareita que me parece muy chévere y es poder registrar momentos de sentido. ¿Cuáles han sido las huellas de sentido? ¿Cuáles han sido mis huellas de sentido en la infancia? ¿Cuál es la huella de sentido más antigua que yo recuerdo? ¿Dónde yo sentí valor por primera vez en mi vida? ¿Dónde estaban las huellas de sentido en mi adolescencia? ¿Dónde están las huellas de sentido en la universidad? Y esto que lo que he insistido con vehemencia, ¿dónde están las huellas del sentido de hoy? Sí, es muy importante y sería muy interesante que pudieran hacer este tipo de ejercicios donde podemos enumerar un listado de la presencia del sentido en nuestras vidas. La quinta estrategia o el quinto tip es tengan en cuenta que la conciencia pues tiene su correlato biológico. La conciencia no es porque es, la conciencia es una manifestación del funcionamiento cerebral. Si el cerebro no está funcionando como órgano biológico adecuadamente, si nosotros no lo estamos nutriendo adecuadamente, si nosotros no lo estamos tratando con el respeto que se merece, pues van a haber dificultades no solo en la captación de conciencia, sino en la salud mental. Piensen qué tan factible y qué tan probable ha sido desorganizarnos en hábitos en esta cuarentena, en hábitos de alimentación, en hábitos de sueño. Es muy importante, y esta recomendación la he escuchado desde muchas fuentes distintas, tratar de mantener los hábitos. Mantener nuestros hábitos es absolutamente importante, porque en general todo nuestro organismo se va a ver afectado, pero en particular el cerebro. Y sin el cerebro no hay órgano de sentido, no hay conciencia. Así que es muy importante que lo tengan en cuenta y quería aprovechar este espacio para manifestarlo. Y en último lugar, quiero cerrar este espacio formulándoles una pregunta que quiero que se lleven y que indudablemente tiene que ver con las huellas del propósito y con el sentido de la vida. Y esa pregunta es, cuando esto termine, cuando esta situación de confinamiento termine o se aplaque, cuando el coronavirus ya no sea la amenaza que es hoy en día, ¿de qué nos vamos a arrepentir por no haber aprovechado mejor esta cuarentena? ¿Qué nos va a hacer falta? Cuando pasen unos años vamos a pensar, yo en la cuarentena debía hacer qué cosas y por eso me arrepiento. Creo que es muy importante empezar a plantearnos estas preguntas, porque estas preguntas nos abren la conciencia y nos muestran cómo estoy captando sentido en este momento. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Espero que lo que nosotros hablamos acá pueda tener un resultado favorable para todas y para todos ustedes. Y pues nada, seguiremos en nuestro ciclo de conferencias desde Colectivo Aquí y Ahora, Executive Forums y SAPS. Y les deseo una linda noche. Hasta luego a todos.